iniciar con las últimas bacterias del día de hoy, que son los actinomicetos. Mañana continuamos con micoplasmas y con espiroquetas. Hoy vamos a ver actinomicetos. Los actinomicetos, anteriormente, chicos, se pensaba que eran hongos. De hecho, el nombre está dicho para parecer que son hongos. Actinomicetos se hace referencia como tal a los hongos. Y se pensaba que eran hongos por el crecimiento que tenían en lo que es el cultivo y también por la forma característica que se observaba al microscopio. Cuando veamos hongos, ya vamos a ver que la forma característica de ellos son las hifas. Las hifas en los hongos son estructuras alargadas, aglomeradas, y es algo que tienen muy similar las bacterias actinomicetas. Son bacterias gram positivas que se ramifican en muchos ángulos distintos, como se observan como tal en esta imagen de aquí. Sus colonias pueden parecer colonias típicas de algún hongo, no forman como alguna colonia convencional de bacterias. Es por eso que anteriormente se pensaba que eran pues hongos. Son de crecimiento lento también, pero no tan lento como las Mycobacteriums. Pueden crecer en unos 4 o 10 días aproximadamente. Y la secreción como tal, o el lugar donde se empiezan como a alojar, casi siempre son en abscesos maxilares o en sitios donde hay pus y tejido aquí en la maxila. El actinomiceto más importante es Actinomyces israelí. Esta bacteria es, digamos, característica de abscesos o de infecciones dentales o periodontales, sobre todo cuando hay una infección o cuando a un paciente le sacan la muela o se empieza como a morir el tejido de esa zona. Es una bacteria característica de este tipo de infecciones. No es un habitante normal del tracto gastrointestinal en muchas personas. En animales sí, pero en algunas personas no. Está muy bien adaptado a las mucosas y no va a producir como tal una enfermedad a menos que la mucosa se rompa y éste pueda penetrar por ahí. Cuando esto ocurre, pues aparecen este tipo de abscesos pues bucales, mandibulares. Las colonias en sí entre los tejidos pues son, digamos, muy características. No hay una evidencia como tal de inmunidad para actinomyces. Y la enfermedad o la infección por actinomyces suele ser crónica después de un tiempo si no se resuelve. Puede volverse como tal el absceso duro, firme, doloroso, y cuando crece demasiado provoca una fístula entre la comunicación de este y a lo mejor lo que es la mandíbula o el cachete, dependiendo de dónde se encuentre como tal la infección. Dentro de los actinomicetos vamos a encontrar 4 bacterias importantes, que son los actinomyces, que es lo que estamos viendo ahorita, y la nocardia, que es la que vamos a ver como última bacteria del día de hoy. Rhodococcus también es una bacteria que encontramos dentro de este grupo de actinomicetos, y Streptomyces en menor medida. Actinomyces forma parte de la flora endógena en algunas personas. Nodocardia se encuentra generalmente en el suelo y Rhodococcus igual en suelo o en caballos. Sus enfermedades o las infecciones son variables. Actinomyces provoca como tal abscesos o fístulas. Nodocardia provoca como tal neumonía, micetomas o abscesos cerebrales. Y casi siempre la mayoría de las infecciones por actinomyces es por una mala higiene dental, deficiente y una mala técnica en extraer las piezas como tal quirúrgicas. Cuando tenemos estas, digamos, bolas o estas pequeñas tumores en la parte de la mandíbula, muchas veces las personas pueden llegarlas a confundir con algo maligno o con cáncer.
se las ven y dicen, ay, pues tengo un tumor, es cáncer. Entonces, es algo con lo que normalmente se confunde la infección por actinomices. Aunque realmente el término actinomicosis es un término que está mal empleado porque no es un hongo, pues así se denomina la infección. Casi siempre puede afectar, en este caso, algunos nervios. ¿Qué nervios son los que tenemos en esta zona de la cara, chicos? ¿Recuerdan la anatomía? Maxilar. ¿Cuál más? Pasa por aquí. Así. Ujú. Trigémino, ¿ok? El facial. Entonces puede también llegar a afectar, si no se trata en la infección, los nervios de la cara. No solamente provoca infecciones en cara o en rostro, también puede llegar a provocar infecciones en lo que es el tórax, en la parte del tórax de los brazos. Aquí se denomina actinomicosis torácica. Y empieza como tal a haber un montón de pápulas, de lesiones granulomatosas, que conducen como tal a una erosión de la piel, y cuando se ingresan a los pulmones, pues también de las pleuras. Estas masas fibrosas, como les menciono, suelen confundirse mucho con padecimientos malignos, como tumores, como linfomas, cáncer. De hecho, podríamos también llegar a confundirlo inclusive con una infección por tularemia, pero para esto pues, es necesario tomar una muestra del nódulo y ver si tiene como tal pus. Si tiene pus, normalmente pues no es un linfoma, no es cáncer, es una infección por alguna bacteria, es un absceso a final de cuentas. Estas bacterias suelen medir aproximadamente de diámetro una micra y forman como tal un micelio de 0.2 a 0.8 micras. Son rectas, ondulantes, y podemos observarlas muy claramente en tinciones. ¿Quién puso música? El Ricardo. Ahorita, Ricardo, ahorita la pones, ahorita bailamos. Me sacó de onda. Bueno, para tratar las infecciones por actinomices, hay que drenar como tal la infección, sobre todo si es un absceso. Podemos también tomar una muestra por punción para hacer un cultivo, o para poder hacer un frotis y teñirlo y observar como tal las bacterias. Casi siempre se recolecta una gran cantidad de pus, porque mientras más pus, hay más bacterias propias como tal bueno, hay más probabilidad de que encontremos la bacteria. No siempre a la primera toma de muestra vamos a encontrar la bacteria. Los gránulos sulfurosos aplastados y teñidos son como tal estos que estamos viendo aquí, que no es más que una aglomeración de las bacterias. Y se requiere un cultivo anaerobio y una biopsia para poder también tomar ese tipo de bacterias. El tratamiento es sencillo, no es tan complicado como el caso de la tuberculosis. Se recomienda utilizar penicilina G para ese tipo de infecciones, una alta dosis de penicilina, y debe prolongarse por 6 semanas o más. Si se da penicilina oral como la ampicilina, pues el tratamiento es más largo. Se puede prolongar hasta un año entero de tomar penicilina. En sí, muchos pacientes se tratan de forma empírica con esto, ya que pues no es como algo muy común, sobre todo en pacientes sanos. La otra bacteria y la última bacteria que vamos a ver el día de hoy es nocardia. También forma parte de los actinomicetos. Tiene una pared celular gram positiva y es ramificada. Puede formar una estructura como tal parecida a un micelio fúngico.
Generalmente son bacilos estrictos, requieren muchos tejidos para poder crecer. Y sus filamentos o sus bacterias en sí pueden llegar a parecer hifas, pueden confundirse como tal con hongos. En sus cultivos pueden variar. Generalmente se utiliza lo que es el cultivo para aislar legionela, como el de carbón activado con levadura, para poder cultivarla. Pero sus colonias pueden ir desde un blanco hasta un amarillo, hasta un rojo. Entonces es muy diversa como tal la morfología colonial del género Nocardia. A diferencia de las Mycobacteriums, tiene ácidos micólicos también, pero de menor cantidad, o sea, son más cortos que las Mycobacteriums o los ácidos micólicos de las Mycobacteriums, y requieren aproximadamente de 3 a 5 días para que puedan crecer como tal en los medios. Por eso es importante notificar al laboratorio cuando se sospecha como tal de una infección por nocardia o por algún actinomiceto. Si observáramos como tal las colonias de nocardia, las veríamos de esta forma, las que estamos viendo aquí. Veríamos colonias en forma cerebroide, en forma muy característica. De hecho, también por eso se pensaba que eran hongos. Veríamos colonias blancas, colonias rojas, colonias mucosas, colonias también más secas. Utilizamos casi siempre los medios en tubos de ensayo para poder cultivarla. Y generalmente es una bacteria que es ácido alcohol, pues resistente. Es también, vamos a decir que se puede teñir con la tinción de Cianelsen. La virulencia de estas, o la patogenia de estas, va a radicar cuando las bacterias de nocardia, pues penetran también como tal lo que es la mucosa, cuando llegan a sitios donde no deben de estar. Tienen un aumento repetitivo de actividad oxidativa, por lo que generan muchos metabolitos tóxicos en oxígeno. Y esos metabolitos tóxicos generan como tal una respuesta de los macrófagos, pero a su vez pueden evitar que estos las destruyan dentro de sí. Las nocardias en sí pueden sobrevivir y replicarse también dentro de los macrófagos. Evitan la fusión del fagosoma y el lisosoma mediante un factor que es conocido como factor CORT. Evitan como tal la acidificación de este para poder reproducirse y utilizan las fuentes de carbono para poder alimentarse o no, para poder seguir creciendo. Están básicamente en materia orgánica vegetal, en el suelo, están básicamente en todo el mundo. Las infecciones se dan más que nada en pacientes inmunodeprimidos, que están en hospitales. Es un patógeno pues oportunista, no siempre llega como tal a provocar una infección, a menos que el paciente sea muy susceptible, a menos que tenga bronquitis, efisema o alguna afección pulmonar, también puede llegar a afectar. Si hay una infección por algún trauma, también puede ingresar por ahí, una penetración de la piel con alguna herida o por el estilo. En la afectación pulmonar, vamos a decir que hay tos, disnea, fiebre, síntomas inespecíficos. Puede haber también una extensión de esta a las pleuras y puede también como tal provocar ciertas lesiones en los pulmones, sobre todo la destrucción del parénquima pulmonar. ¿Qué otras enfermedades o qué otras infecciones provocan? Micetomas, enfermedades linfocutáneas o inflamación de los ganglios, celulitis y abscesos subcutáneos y abscesos cerebrales. Son las que conforman las infecciones por nocardia. En las infecciones cutáneas encontramos esto, que comúnmente se conoce como micetoma. El micetoma es una infección cutánea que está básicamente en la piel y es producto de la destrucción de los gránulos y de la fibrosis y necrosis de esta. Aparecen ciertas, como vamos a decir,
gránulos, pápulas inflamatorias, una sobre otra. Y la especie que generalmente es más característica de este tipo de infecciones es Nocardia brasilensis. Y por su nombre como tal, pues la encontramos endémicamente en Brasil. Las infecciones linfocutáneas básicamente son infecciones en las que los ganglios linfáticos empiezan como a inflamar, empiezan como tal a crecer. Y también tenemos a los abscesos cerebrales, cuando llegan las bacterias a el cerebro. Una vez que llegan al cerebro, pues presentan como tal ciertos síntomas neurológicos. ¿Qué problemas puede llegar a presentar una persona que tiene una infección o un absceso en el cerebro? ¿Qué creen que pueda llegar a presentar esta persona o a pasar? Convulsiones. Ajá, ¿qué más? Pues también una elevación de la presión intracraneana. Uh-huh. Probables parálisis. Uh-huh. Algún deterioro en el habla o en la marcha, dependiendo de la zona donde esté el tumor también. Bueno, la masa. Uh-huh. Dependiendo también, como dice el Marely, dónde está el tumor, va a ser como el daño. Recuerden que el cerebro tiene ciertas zonas específicas para su funcionamiento. Entonces, si el tumor, bueno, o el absceso, mejor dicho, está en la zona frontal, la zona frontal casi siempre es la zona del cerebro que está asociada a nuestro razonamiento lógico, la que nos permite como mediar los impulsos, nos permite como, de alguna forma, tener la madurez para poder tomar decisiones. Entonces, una persona que tiene una afección en esta zona, pues es imprudente, no mide consecuencias, no tiene buen juicio para tomar decisiones, no ve como los peligros, es algo... Y aparte de esto, que sería como lo más, digamos, leve, pues el acceso puede llegar a crecer y puede provocar también la muerte del paciente. Recuerden que el cerebro es una zona muy, muy sensible, el encéfalo es un órgano muy importante, si tiene un daño, pues la persona puede morir. Entonces puede también haber un cuadro neurológico particularmente pues confuso. Puede haber diferentes tipos de síntomas neurológicos. El diagnóstico de esta bacteria se da casi siempre por tinción de Gram y por cultivo, perdón, tinción de Cyan-Ersen y por cultivo. Se tiene que tomar muestras de los pulmones, en el caso de la afección pulmonar, y hacerlas crecer en los medios de cultivo, generalmente en medio de carbón activado con extracto de levadura, que sería este negro que estamos viendo aquí. Se puede hacer la detección microscópica cuando tomamos como tal muestras de abscesos y los teñimos con la tinción también de Gram y la de Cyan-Ersen. Y en el caso de los cultivos, pues hay que tener en cuenta o hay que tener muy clara la morfología de estos. Parecen hongos, pero no son hongos. Entonces hay que verlos también en el microscopio. El tratamiento en sí va a consistir de trimetopina con sulfametazol. Generalmente también podemos utilizar amicasalmina, imipenten o cefalosporinas de amplio espectro como ceftriaxona. Y a veces el tratamiento se puede prolongar hasta 12 meses. Entonces también son tratamientos pues, bastante largos. Casi siempre en pacientes inmunocomprometidos, se debe incluir más de un antibiótico, más de 2 o 3. Aunque generalmente los pacientes que no tienen un compromiso pulmonar son pacientes que se recuperan fácilmente, los inmunocomprometidos pues realmente son pacientes que tienen un diagnóstico o un pronóstico, mejor dicho, muy desfavorable. Casi siempre mueren los pacientes inmunocomprometidos. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Ok. En los pacientes con el absceso cerebral, ¿es igual el mismo tratamiento? Tienen que hacer cirugía cerebral para poder quitar el absceso.
o la Ah, ok. infección. Y tiene que también dar tratamiento pues antibiótico de amplio espectro. Gracias, maestra. O sea, se remite casi siempre a neurocirugía y neurología, cuando hay un absceso cerebral. ¿Y qué tan probable es que no funcione el tratamiento? Pues hasta eso estas bacterias tienen una sensibilidad grande a esos antibióticos, a los que les acabo de mencionar, pero pues va a depender mucho del estado inmunológico del paciente. Como lo dije ahorita, si un paciente está con su sistema inmune sano, va a responder mejor al tratamiento a uno que pues no tiene su sistema inmunológico, ya que es como, pues sí, matamos la bacteria, pero si queda una, pues va a volver a crecer. Entonces, generalmente por eso no hay como un buen pronóstico para estas personas. Cuídense, chicos. Adiós, Mucho. maestra. Bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.